Bien, acá lo que tenemos es el tema de capacitores, pero ahora en corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los capacitores en corriente alterna? Recordemos que los capacitores tienen una relación diferencial entre la corriente y la tensión. Entonces decíamos que la corriente era el producto de la capacitancia por la razón de cambio de la tensión con respecto al tiempo. Eso es lo que tenemos. Entonces, pensemos en un capacitor que se alimenta con una señal de tensión como la que tenemos acá en la figura en el lado izquierdo, que es como un trapecio. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente tengo una tensión creciente, la razón de cambio es positiva, entonces la corriente va a ser positiva. Luego, después de pasar positivo, paso a una razón de cambio cero, porque estoy constante, entonces la corriente sería cero, porque la razón de cambio de la tensión con respecto al tiempo sería cero. Entonces voy por aquí en cero. Después razón de cambio negativa, y entonces la corriente sería negativa, y entonces estoy en la parte final. Así que observemos que la corriente primero era positiva, luego cero, luego negativa, solamente por el hecho de que la tensión en algún momento fue creciente, luego fue constante y luego fue decreciente. Si yo este trapecio lo comprimo, digamos que le quito la parte plana, lo convierto más bien en un triángulo, entonces puedo hacer ese mismo análisis de tensión y corriente en el capacitor en la figura que tengo en la parte superior, pero a la derecha. Y entonces en esta figura observemos que para todo el segmento de tensión positiva, de tensión creciente más bien, tengo una corriente positiva. Entonces esta corriente sería positiva para todo el segmento en que la tensión fue creciente. Y luego para todo el segmento en que la tensión es decreciente, entonces voy a tener una corriente negativa porque la pendiente es negativa, es la razón de cambio. Entonces así es como se va a comportar, básicamente. La corriente va a ser positiva o negativa según la tensión esté creciendo o decreciendo. Aquí tal vez el punto importante es observar que el máximo que yo tengo en la tensión aquí coincide con el cambio de polaridad de la corriente. Cuando tengo el máximo es cuando la corriente eh, cambia de dirección. Y entonces es una cosa interesante porque podríamos observar que de alguna forma la señal de la corriente como que está desplazada hacia la izquierda un poquito con respecto a la señal de la tensión. Si quisiéramos pensar que el máximo de la corriente está, digamos, aquí en el centro, aquí, en el centro de esa, si quisiéramos pensar que ese es el máximo, ¿verdad? Aunque sabemos que es plano, pero si quisiéramos pensar que es el máximo, vean que ese máximo sucede antes que el máximo de la tensión. Sucedió eso, de hecho, un cuarto de ciclo antes, ¿verdad? Un cuarto de ciclo antes sucedió uno con respecto al otro. Entonces, por ese motivo es que se dice que en los capacitores la corriente está adelantada con respecto a la tensión, porque este pico de la corriente sucedió antes que el pico de la tensión. Ojo que eso lo podemos ver un poquito mejor en el caso sinusoidal. En la figura inferior tengo corriente y tensión. Vean que en este caso la tensión tiene una función sinusoidal, ¿verdad? Esto es un seno. Y en cambio, la corriente tiene también sinusoidal, pero es un coseno. Entonces tiene mucho sentido porque la derivada del seno es el coseno. Entonces, en efecto, la corriente en el capacitor va a ser la derivada de la tensión por una determinada constante, que sería la capacitancia. Y vean que la función coseno está adelantada a medio ciclo con respecto a la función seno. Vean que el pico de la función coseno sucede en t igual 0 y el pico de la función seno sucede en t igual un ratito después, ¿verdad? Pi medios después.
¿verdad? Entonces, en t igual 0, tengo el máximo de la corriente, que es el coseno. Y el máximo del seno sería en t igual algo, ¿verdad? Sería después del 0. Es pi medios, pensando en ángulo, es pi medios. Pero pensando en el tiempo, es un ratito después. Entonces, primero el máximo del coseno, después el máximo del seno, o sea, primero el máximo de la corriente, luego el máximo de la tensión, y eso lo que nos dice es que la corriente está adelantada con respecto a la tensión en un capacitor. Así es como lo decimos siempre. Nunca decimos que la tensión está atrasada con respecto a la corriente, porque la referencia siempre es la tensión. Entonces eso hasta a mí me cuesta decirlo. Entonces siempre hablamos de referencia a la tensión y la corriente en este caso es la que está adelantada. ¿Ok? Esa es una situación que sucede en los capacitores en corriente alterna. Y en los inductores sucede lo mismo, porque también tengo la relación diferencial, pero los inductores es la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo y multiplicado por la inductancia. Entonces, si ustedes observan, lo que tengo acá son exactamente los mismos gráficos, nada más que cambié la V y con la I, porque ahora lo que importa es definir la tensión con respecto a la razón de cambio de la corriente. Así que el análisis de este primer gráfico y del segundo gráfico es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Y en la parte sinusoidal, ¿qué es lo que sucede? Ahora la corriente es la que se comporta como un seno y ahora la tensión es la que se comporta como un coseno y entonces el coseno está adelantado al seno. Pero aquí no vamos a decir que la tensión está adelantada a la corriente porque la referencia es la tensión. Entonces lo que vamos a decir es que la corriente está atrasada con respecto a la tensión. En un inductor, la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Vean que aquí el máximo sucedió en t igual 0 y aquí el máximo sucedió en t igual un ratito después. ¿De acuerdo? Entonces, t igual 0 es el máximo para la tensión. T igual algo es el máximo para la corriente. O sea que sucedió un ratito después. Pi medios después, si queremos hablar en ángulos, es un desfase de 90 grados. 90 grados de atraso tiene la corriente con respecto a la tensión en el inductor. 90 grados de adelanto tiene la corriente con respecto a la tensión en el capacitor. Ok, y nada más como algo para agregar. En algún momento un profesor muy viejo a mí nos contaba en la clase de que como un inductor es algo así con un montón de vueltas de cable, entonces a la corriente le cuesta mucho llegar de un lado al otro y que por eso llega atrasada y que por eso en un inductor la corriente se atrasa con respecto a la tensión. Eso que les acabo de decir es algo que no tiene ningún asidero técnico, pero ayuda mucho a recordar quién se atrasa y quién se adelanta. ¿De acuerdo? Entonces, si les sirve, pueden utilizar eso. Eso es como la integración por partes, que a uno le decían una vaca menos la vaca de usted y ese tipo de cosas que ayudan nada más a recordar, pero que no tienen ningún asidero técnico. Pero de esa forma, tal vez no olviden que un inductor, la corriente se atrasa con respecto a la tensión, inductor en corriente alterna. En el capacitor, más bien la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Y el adelanto, sí, como les decía, es de 90 grados en un inductor puro, en un capacitor puro. El adelanto es, el desfase es de 90 grados en un inductor y un capacitor puros, ideales. El desfase es de 90 grados y se puede convertir en tiempo, pero usualmente lo que nos interesa es el desfase angular. Esos 90 grados o un cuarto de ciclo de diferencia.